yo quería ser panadera al principio, o sea, quería aprender de panadería, yo quería aprender de todo. Y de verdad fui a pedir pasantía, o sea, ni siquiera trabajo, quería ir gratis y yo creo que fui a más de 12 panaderías y en todas me dijeron que no por ser mujer. Y me dijeron no porque tú no vas a poder cargar un saco de harina. Y yo me acuerdo que me dio tanta rabia que fui a la bodega de la universidad a ver si realmente yo podía cargar un saco de harina. Y sí podía. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Perfeccionistas, un podcast de Diario Financiero junto a Casa Barros. Soy Sofía Prois, periodista de Diario Financiero, y hoy me encuentro junto a Camila Elizalde, la chef, fundadora y CEO de Estudio Paz, la academia de pastelería que la está rompiendo en Latinoamérica y que ya cuenta con más de 40.000 estudiantes. Bienvenida, Camila. Gracias, Sofía. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, queremos saber de tu historia, pero quiero partir por el principio de todo. Sé que empezaste estudiando licenciatura en biología, pero después hubo un par de cambios y finalmente te diste cuenta que esta no era como tu vocación, sino que la repostería. Queríamos saber cómo nació esta pasión por la cocina y específicamente por los dulces. Siempre me gustó. Yo viví cuando chica en el sur de Chile, en Pucón, cuando tenía como cerca de 6 años. Y empecé a ver que en el sur, bueno, en ese entonces, yo creo que hoy día ya no tanto, la gente hacía el pan en su casa, el pan amasado, este pan como clásico chileno, y hacía mucho kuchen. Y me empezó a llamar mucho la atención como el proceso de elaboración de esas cosas cuando era chica, porque era como un juego, en verdad. Y ahí hice como mi primer kuchen, que en verdad era una cosa, una masa con unos colorantes que me compraban en el supermercado. Y de ahí me gustó siempre, la verdad que siempre estuve como ligada a eso, en el colegio a veces vendía queques, siempre fue algo que disfruté y quería mucho estudiar gastronomía, pero mi familia no estaba de acuerdo, me iba bien en el colegio, tenía buenas notas, en el fondo sentían que era como un desperdicio y que debía haber elegido una carrera tradicional y por eso entré a otra carrera. Y ahí empezaste en biología y ¿cuánto tiempo después te diste cuenta que no era lo tuyo? Yo desde que entré sabía que... Y lo que pasa es que me iba muy bien y en ese entonces, bueno, me pagaba la universidad mi papá y cuando postulé al crédito las cosas no me lo dieron. Entonces mi papá me dijo como, bueno, gastronomía no, o sea, no hay chance, tienes que dejarlo como hobby porque te vas a morir de hambre y vas a estar pasando aceite y etcétera, etcétera. Y me metí como que negociando, le dije, bueno, biología, porque la ciencia me gusta mucho, hasta el día de hoy me gusta mucho en realidad estudiar y la parte científica era como mi fuerte. Y además siempre me gustó hacer clases, entonces un poco de estudiar biología me permitía hacer investigaciones, hacer papers, tal vez algún día vacunas, cosas así, y también dar clases como docente en la universidad. Entonces entré, pero cuando yo entré empecé a vender tortas, entonces yo estudiaba y después vendía tortas, me quedaba toda la noche haciendo tortas. Y todos los días pensaba como, pucha, en verdad lo que quiero hacer todo el día es esto. Y esto me fue súper bien ese año en la universidad, muy, muy bien. Pero me acuerdo un momento que estaba mirando en el microscopio, estábamos haciendo una actividad y pensé como, yo no quiero hacer esto todos los días el resto de mi vida. Me encanta esta carrera, me encanta estudiarla, pero esto no es lo que quiero despertarme a diario a hacer. ¿Y cuándo fue que finalmente tomaste la decisión de decir no, biología, repostería y ya darle con todo en eso? Sí, terminé el segundo semestre, me entregaron las notas, me entregaron como un premio, pero me fue muy como tenía como el mejor promedio, no sé. Y como que no me llenó. O sea, como que de verdad dije como no, en verdad necesito estudiar esto y vi cuánto costaba la carrera. Me conseguí una beca del 50% porque tenía un NEM súper alto y dije, nada, filo, me lo pago yo. Y ahí me fui a vivir sola, tenía 19 años, me fui a vivir sola y me empecé a pagar la carrera de gastronomía yo. Y ahí, bueno, después estuviste como estudios fuera y todo. ¿Cómo se fue dando eso? Fue súper escalado. Yo al principio cuando me fui a vivir sola no tenía nada. Me fui con mi pololo a vivir a un departamento interior. Entonces tampoco tenía recursos para poder viajar a estudiar ni para tomar otro curso. Pero sí vendía las tortas, con eso me mantenía y de a poco después empecé a vender en ferias, por ejemplo. Y a darme cuenta en realidad que en la universidad donde yo estaba estudiando no iba a aprender, ni tampoco en Chile en ese momento, yo no iba a aprender lo que quería aprender de pastelería. Y ahí dije, bueno, necesito urgente como recursos para poder estudiar, porque cuando empecé a revisar los cursos costaban 3 millones de pesos, 4 millones de pesos por 3, 4 días.
Y ahí empecé a dar clases y avanzar en todo eso para poder tener plata para poder viajar. Y ahí empezó a viajar y empezó a tomar clases por todo el mundo por varios años. Y bueno, partiste vendiendo en las ferias. ¿Cómo fue eso? ¿Y cuándo empezaste a darte cuenta que en verdad esto sí podía ser algo como rentable y también algo con que pudieras vivir? Yo me empecé a dar cuenta más que antes de la feria con las tortas de novios. No tenía tantos clientes en ese momento, pero sí me di cuenta que me dejaban un buen margen. Y luego necesitaba como en el fondo hacer una marca para poder tener más clientes, pero me di cuenta que era como un buen nicho. Al mismo tiempo empecé a vender en la feria, porque como te contaba me tenía que mantener yo sola y era un poco difícil. Y al comienzo en ferias libres como de verdura, o sea, como en verdad donde vais y te sentáis, con cosas muy tradicionales, porque tampoco tenía tantos recursos para los implementos, para los ingredientes. Entonces tenía que vender algo que sí o sí la gente lo iba a querer comprar, que no siempre a lo mejor era lo que yo quería cocinar, por ejemplo. Y ahí empecé a vender y después me di cuenta que sí se vendían las cosas en la feria y me empecé a meter a estas ferias que son un poquito más gourmet, donde pagaba ya por el stand y ahí sí me iba súper bien. Fue como difícil al principio porque me daba vergüenza, pero después ya me acostumbré y empecé a ir como a todo tipo de ferias. ¿Y qué tiene la pastelería o la gastronomía en general como ese detalle especial? ¿Qué es ese detalle para ti que lo hace tan diferente? Yo creo que la pastelería y los pasteleros, los que elegimos esta carrera, en general somos muy detallistas y también nos gusta mucho la parte estética y artística, que tal vez en la parte de salado está, pero no está tan desarrollada. La pastelería es muy perfeccionista en el sentido de que tenemos que llevar a cabo una receta paso a paso, donde realmente no te puedes saltar nada, donde cada detalle que sale en cada instrucción realmente hace un cambio, porque al final estamos trabajando con una reacción química. La pastelería son puras reacciones químicas. Entonces, todo ese detalle, toda esa como pulcritud, yo creo que es lo que hace como que llame tanto la atención la pastelería a las personas que somos como detallistas y que quieras como aplicar todo eso para que quede perfecto. ¿Y cómo ha ido cambiando esa visión de perfeccionismo y también de detallismo? Porque en la pastelería, si es que uno se equivoca en una medida, no funcionó, no te subió y listo. Ahora tú mirando hacia atrás, porque en Santiago, por ejemplo, ahora han surgido muchas pastelerías, hay muchas elecciones. ¿Cómo ha ido cambiando tu visión respecto a eso? Yo creo que cuando uno parte, siempre cree que la perfección es inflexible, como que es algo muy cuadrado, que ya está definido y que tú lo tienes que seguir. Yo creo que algo que me ha pasado en mi carrera es que con todo lo que he aprendido, al final cada profesional va encontrando su propia manera de perfección y sí es muy flexible. A veces algo que uno estaba haciendo y que pensaba que no estaba quedando perfecto, termina siendo perfecto de otra forma. No sé si me explico. Yo creo que en ese sentido también con las empresas, con los negocios, uno aprende también a tener un grado de flexibilidad porque tienes que ajustarte también a lograr que tu negocio sea rentable. Entonces a lo mejor algo que quieres hacer muy complejo, que era súper detallista, puede que haya otra forma de hacerlo que se vea igual de perfecto, pero que tenga un proceso mucho más eficiente. Bueno, y en esa línea, obviamente, no siempre, como estabas diciendo tú, resulta como uno quiere. Y una se puede equivocar y también hay momentos que hay que ponerle como un poco más de esfuerzo. ¿Hay algunos momentos desafiantes que te recuerdes de tu carrera hasta el día de hoy? Y que hayan cambiado quizá un antes y un después. Sí, yo creo que los macarons son como una pesadilla cuando al principio uno no los sabe hacer. Y en ese periodo que yo tenía 20 años, no me enseñaban macarons en la universidad y yo quería mucho aprenderlo. Entonces empecé a buscar recetas en internet y los macarons se hacen con harina de almendra. Yo lo intenté más de 800 veces, literal. O sea, de verdad, todos los días hacía y lo más frustrante era que realmente, o sea, de esas 800 veces no me salían, explotaban, todo salía mal. Y yo creo que definió mucho mi carrera ese periodo, fueron como 6 meses, por dos razones. Primero, porque
me di cuenta que tenía mucha capacidad de seguir intentándolo sin rendirme. Aprendí a valorar como las pequeñas victorias todos los días, como que cada día me salía un poco mejor y eso me ayudó mucho a no frustrarme, que yo creo que una de las cosas que limita a la mayoría de las personas es que te cansas en el fondo de intentarlo y no miras que a lo mejor en todas esas fallas hubo un aprendizaje y al final tú sí creciste. A lo mejor hay algo ahí que nos cuesta ver. Yo creo que eso definió mucho mi forma después de seguir. Gracias a tu trabajo también fuiste campeona de América de Pastelería en 2022 en un concurso francés muy prestigioso. ¿Qué hay detrás de este premio? ¿Cómo fue prepararse para este concurso y finalmente recibir el reconocimiento? Detrás de ese premio hay un trabajo tremendo que creo que está muy invisibilizado y del cual incluso mi propio rubro sabe muy poco. El entrenamiento para una competencia es de meses, es muy intenso, son semanas y semanas donde no paras de repetir exactamente los mismos postres una y otra vez. Previo a eso hay todo un trabajo de formulación de los postres, en este caso yo estaba liderando el equipo y yo antes de que empezáramos los entrenamientos tuve que diseñar estos postres, hacerlos y probarlos un montón de veces para ver que realmente funcionaran y después de eso viene todo un proceso de lograr que el equipo pueda realizar todas estas elaboraciones en un tiempo y con el mayor nivel de perfección posible. Entonces, la cantidad de desgaste emocional y físico que hay por una competencia es muy grande y muchas veces no lo sabemos. Hay mucha voluntad y mucha pasión porque realmente no recibes ningún pago por esto. De hecho, nosotros en ese momento yo organicé 2 congresos online que financiaron lo que necesitábamos para la competencia. Entonces, aparte de estar entrenando, aparte de eso, hay todo un esfuerzo que es económico. Y yo creo que te construye totalmente como profesional. Yo he hablado esto, yo tengo hoy en día trabajando en la cafetería dos ex Roja Dulce, ¿ya? Y es muy diferente como vemos la pastelería porque te llevaste a un límite tan alto de entender que todos los días eso que estabas haciendo te tenía que quedar mejor. Aunque fuera exactamente lo mismo, había que lograr una mejoría, ya sea en tiempo, ya sea en un detalle ínfimo, en aroma incluso. O sea, de verdad aprendes a llevarle como lo máximo de ti, darlo todo y creces muchísimo. Entonces cuando llega el premio, es súper heavy porque ya no eres el mismo profesional. O sea, al principio de la competencia tienes muchas inseguridades, no sabes a lo mejor tus límites, no sabes hasta dónde puedes empujar tus propios límites. Y cuando termina la competencia ganamos y sentimos que era como wow, todo esto valió la pena realmente y te das cuenta que de verdad eres otro profesional y que nunca vas a ver las cosas de la forma de antes, te vuelves extremadamente perfeccionista. ¿Y cómo lo ves desde el lado de ser mujer y también emprendedora? Para mí fue muy lindo ser la presidenta de la Selección Nacional de Pastelería siendo mujer, fue algo que fue muy bacán y también poder lograr en ese momento mantener mi empresa funcionando, que mi empresa en ese momento no era tan grande, dependían muchas cosas de mí, no tenía como tan delegado todo y al mismo tiempo poder llevar la competencia creo que me sirvió mucho para poder mostrarle a otras mujeres que realmente las cosas sí se pueden hacer y que a lo mejor en la gastronomía es súper machista hasta el día de hoy y yo creo que sí marcó un antes y un después, además que era la primera vez, aparte de que yo estaba liderando el equipo, era la primera vez que había una competidora femenina. Entonces fue algo súper revelador y yo creo que abrió las puertas para que muchas otras mujeres que están estudiando gastronomía puedan en el fondo entender que también pueden ser parte del equipo, que somos igual de valiosas y podemos estar en todas partes. ¿Y ahí cómo ves la industria para las mujeres en particular? ¿Ha habido avances o sientes que estamos más o menos al debe? Yo creo que todavía estamos al debe, no creo que solamente en este rubro en general, por un tema de una construcción de sociedad que lleva centenarios, digamos, pero sí creo que hemos avanzado muchísimo. Hoy en día hay un montón de emprendimientos muy top, donde las dueñas son mujeres y tienen historias muy de esfuerzo, porque al final yo hoy en día soy mamá
Y la mayoría de estas mujeres que tienen también emprendimientos son mamás y eso es algo heavy porque sin desmerecer a los hombres, uno está maternando, está con una carga mental tremenda de la casa, de todas las cosas y además estás construyendo un emprendimiento y un emprendimiento gastronómico que requiere una cantidad de horas de trabajo muy alta. Entonces creo que la industria sí está avanzando en ese sentido y es muy bonito ver estos locales, estas empresas que son creadas por mujeres muy exitosas. Por ejemplo, no sé, está Jo Pastelería, la Fran de la Panadera, está la Mom. Entonces hay un montón de cosas que han surgido que si miramos hace 6 años atrás casi no habían dueñas de locales mujeres. Camila, al principio nos contabas un poco que te interesa mucho en tu escuela mostrar los procesos un poco más por el lado químico porque al final todas las mezclas y todo son reacciones. ¿Por qué te interesa como abordar este lado un poco más desde la ciencia de la pastelería? Me interesa porque es la única forma de darle al alumno la libertad de que pueda crear sus propios productos. Si yo le entrego al alumno una receta, va a estar sometido a hacer lo que yo le estoy diciendo por siempre. O sea, si le digo, bueno, así se hace el queque y esto es lo único que puedes hacer, es el único recurso que le estoy dando y lo va a repetir una y otra vez. Pero no todos tenemos las mismas necesidades. Además hay una parte importante como profesionales a nivel de pastelería. Como bien tú dijiste, esto tiene que ver un poco con el arte también. Entonces hay una parte que hay que desarrollar una identidad profesional y gastronómica. Si yo le doy solamente la receta, no lo dejo desarrollarse. Entonces el enfoque de nuestra escuela, porque a mí me pasó en la universidad, es ese. En el fondo te voy a dar las recetas, pero también te voy a explicar lo que estás haciendo para que tú puedas entenderlo a tal punto que puedas reformularlo y que puedas adaptarlo a tus necesidades. Porque también, por ejemplo, imagínate un alumno de Punta Arenas, tiene ingredientes totalmente diferentes. Tenemos alumnos de España, tenemos alumnos de México. Entonces, la parte de la pastelería sin la parte científica y la gastronomía en general es como salir a manejar sin saber las señales de tránsito. Sabemos que el rubro de la gastronomía es muy desafiante y también muy duro y exigente. Y en tu caso, pensando en la cocina, ¿cómo defines la perfección? ¿Crees que verdaderamente existe o que quizás eres más como del equipo de la idea de lo imperfecto? Yo creo que la perfección existe, pero que cambia todos los días. Yo creo que la perfección es lo que haces tomando el máximo de tu potencial, dando el máximo no solamente a nivel técnico, sino que también a nivel emocional. Dando todo para que este producto quede perfecto, pero entendiendo que mañana tú vas a ser un mejor profesional que ayer y que lo que hiciste el día anterior lo puedes hacer mejor. Entonces la perfección existe, yo creo, pero tiene que ver con un avance propio y hay que entender que va cambiando todos los días y que lo que era perfecto hace 2 semanas, si tú sigues creciendo todos los días, lo puedes hacer más perfecto en un tiempo posterior. Entonces creo que existe, pero creo que hay que entenderla de esa manera y entender que no es inflexible. Entender que podemos alcanzar altos estándares y que al final lo mejor que tú puedes dar en ese momento, pero realmente lo mejor, va a ser lo que es tu perfección. Pero que no necesariamente significa que no puedas hacer algo mejor después. Yo creo que tiene que ver con algo más personal que con compararlo con otras cosas. Como un proceso. Sí. Bueno, y en la pastelería sé más todavía en el tema de las recetas, de lo que hablábamos hace unos minutos, de que tienen que ser las medidas perfectas y seguir como las instrucciones. Y la parte estética, que de repente uno hace una cintura de chocolate y no quieres que tenga ninguna mancha, pero fíjate que de esos, a veces cuando se te mancha, por ejemplo, de esos errores, a veces nace una nueva perfección, como te decía, porque lo tengo que arreglar. Y al arreglarlo empiezo a pensar cómo repararlo y a veces creamos nuevas técnicas de esa manera. Y la mayoría de las cosas que se han creado en pastelería han nacido de errores como eso. Bueno, Camila, me estabas contando que esta industria en general hay mucho más hombres. ¿Cómo fue para ti partir en una industria así y sobre todo tan chica, siendo mujer? ¿Cómo lo enfrentaste? Mira, yo siempre he tenido personalidad, pero sí lo pasé mal. Lloré varias veces, incluso en la universidad. Yo creo que había muchas cosas que estaban normalizadas, como por ejemplo tallas, no sé, en la universidad, así como
ay, pero tú eres mujer, tú no podías hacer eso. Ustedes sirven solamente para batir merengue, para decorar pastelitos. Y al final, como que al principio no me molestaba tanto, pero llegó un momento que cuando empecé a querer crecer y aprender cosas me empezó a molestar mucho. Por ejemplo, yo quería ser panadera al principio, o sea, quería aprender de panadería, yo quería aprender de todo. Y de verdad fui a pedir pasantía, o sea, ni siquiera trabajo, quería ir gratis y yo creo que fui a más de 12 panaderías y en todas me dijeron que no por ser mujer. Y me dijeron no porque tú no vas a poder cargar un saco de harina. Y yo me acuerdo que me dio tanta rabia que fui a la bodega de la universidad a ver si realmente yo podía cargar un saco de harina. Y sí podía. Y me dio mucha impotencia no poder obtener ese aprendizaje solo por el hecho de ser mujer. Y muchos de mis compañeros hombres fueron a hacer pasantía o práctica en panadería y a las mujeres nos decían que no. Entonces, fue difícil. Fue difícil también cuando me empecé a ser más conocida, porque en verdad cuando yo empecé a hacerme realmente como un lugar profesional, como en la alta alcurnia de la gastronomía en Chile, por decirlo de alguna manera, era la única mujer. Casi no habían mujeres, las que habían no estaban como en ese momento tan visibilizadas, y yo me acuerdo de que todo lo que decía era muy cuestionado. Todas mis opiniones eran como menos tomadas en cuenta. Todo lo que yo podía llegar a proponer no era como tan válido. Y yo decía como, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Y es muy fome. ¿En qué sentido? En que te hace empezar a formar una personalidad que no es tan femenina. Como que al final te tienes que meter en este mundo masculino y empezar a responder con el mismo nivel de energía masculina que un hombre. Y la verdad es que nosotros, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? Somos mujeres. Entonces, a mí me daba mucha rabia y me cansaba mucho emocionalmente tener que hablar más fuerte, ser más pesada. Y al final te empiezan a ver como, la mina pesada. Y te das cuenta que si fuera hombre, nunca lo pensarían. Entonces, yo creo que fue muy complejo, pero algo de lo que me siento orgullosa es que lo empecé a visibilizar. Lo empecé a visibilizar a través de mis redes sociales y empecé a animar a otras mujeres a que realmente no teníamos por qué estar en esa posición, a que sí puede ser una mujer una chef ejecutiva de un hotel, por ejemplo. Hoy en día en Chile creo que no hay ninguna mujer siendo chef ejecutiva de un hotel. Entonces, si miramos los libros de gastronomía, el 90% son de hombres. Entonces, yo creo que es muy complejo, pero hay que ponerse firme. Y yo en ese momento me puse muy firme y empecé a alegar y a levantar la voz cada vez que veía que me estaban tratando de una manera injusta. Y de hecho, a veces me tocaban reuniones con chefs muy importantes, hombres, y le decía, ay, no me trates así, a mí me vas a respetar porque valgo lo mismo que tú. Y yo creo que eso es algo que cuesta mucho porque uno en el fondo igual tiene sus inseguridades, entonces da miedo y es muy triste tener que pasar por eso mientras estás forjando tu carrera, porque es como algo adicional, ¿no? Es como un estrés adicional, pero creo que vale la pena que las mujeres que tenemos personalidad marquemos esos defectos, marquemos esos puntos y pongamos los límites para que el día de mañana las nuevas gastrónomas, las nuevas chefs, no tengan que pasar por esto y sean tan validadas en una cocina como un hombre. Y bueno, sobre todo en gastronomía, que es un sector que se trabaja mucho en equipos. ¿Cómo ir ahí eligiendo hacia dónde moverse, con quiénes trabajar, con quiénes no? Sí, elegir equipo en la cocina en general es muy difícil. La cocina, el servicio es como un baile. Y para bailar con alguien te tenés que llevar bien igual. Tiene que haber cierta química. Y también tienen que haber límites, como un baile entre amigos. Entonces también piensa que ocupamos un espacio no tan grande todo el día, entonces uno está en un contacto muy directo y es muy diferente, por ejemplo, de cuando trabajas con un equipo de trabajo en una oficina donde cada uno tiene su escritorio. Acá todos compartimos todo. Para mí lo más importante son las habilidades blandas. A mí me gusta la gente que tiene hambre de crecer y que está realmente enamorada de lo que está haciendo. Si yo me doy cuenta que en mi equipo hay una persona que no tiene ningún interés en crecer, yo tengo clarísimo que esa persona no puede formar parte de mi equipo
porque no va para el mismo lado que los demás. Y hoy en día todas las personas que están en el equipo de pastelería, que costó, porque al principio tienes rotación, tienes que probar, encontrar. A veces una persona que pusiste en un cargo, ese no era su lugar, estaba mucho mejor, no estábamos perdiendo su potencial porque iba mejor en otro cargo. Hoy en día tenemos un equipo que tiene valores muy importantes, que eso es clave, por eso hablaba de las habilidades blandas, honestidad, exigencia, respeto por sus compañeros, capacidad de poder decir las cosas de la manera correcta, humildad, saber que todos podemos aprender de todo. Para mí fue demasiado importante, por ejemplo, que los altos cargos de la cocina, de mi cocina en Lover, yo no cocino en la cafetería casi nunca ya, entendieran que puede llevar un ayudante que te puede enseñar algo y que eso es válido, que al final todo lo que tenemos que estar buscando es ser mejores de la manera que encontremos ser mejores. Entonces yo creo que lo que más me he fijado para construir ese equipo es eso, en que no sean personas que estén con fijaciones negativas o que no estén compitiendo con sus compañeros, sino que sean personas que realmente, genuinamente, desde el fondo de su corazón, lo que quieran es crecer profesionalmente y ser mejores cada día. Y yo creo que eso hizo toda la diferencia. Porque hoy en día uno sube a la cocina y tú puedes sentir lo bien que lo están pasando. Y eso es algo que cuesta mucho en gastronomía. Yo creo que tenemos algo muy valioso nosotros en ese sentido. Ya, y la cafetería Lover que abrió hace poquito, ¿cómo nació esta idea? ¿Con quiénes están trabajando? ¿Cómo la han llevado? Bueno, Lover nace de que yo tengo una escuela de pastelería, como bien dijiste, con más de 40.000 alumnos y tenía muchas ganas de tener un espacio donde yo realmente pudiera crear todo lo que quiero, no solamente destinado para enseñarlo, pero muchas veces hay cosas de pastelería que requieren un equipamiento muy específico, entonces que a lo mejor no lo voy a enseñar en un curso porque tienes que tener, por ejemplo, una máquina para poder hacerlo. Entonces yo tenía muchas ganas de tener esa libertad, de poder crear mis postres, no para enseñarlos, sino que para realmente ver cómo una persona lo disfruta, cómo cambia un momento del día de una persona, cómo se sientan a veces, no sé, una pareja a celebrar su aniversario o a veces una abuelita que fue en la mañana a comerse algo. Tenía muchas ganas de eso. Y también mis alumnos querían mucho probar mi pastelería ellos, porque en el fondo, claro, una cosa es las clases y otra cosa es ir a la cafetería de la persona que te enseñó y probar las cosas y ver los procesos productivos. Muchos alumnos van y me piden subir a la cocina a ver cómo funcionamos. De ahí viene estas ganas de construir Lover. Yo la construí en el mismo edificio donde tengo la escuela porque no tengo tanto tiempo y sabía muy bien que tenía que ser físicamente cercano. Así que en el momento que se desocupó el local tuve que decidir muy rápido si es que lo quería hacer y bueno, me arriesgué de nuevo con todo y le pusimos Lover porque a mí me conocen como Camila Pastry-Lover en Instagram. De hecho todos me guardan así en el celular. Muy terrible. Pero era un poco para darle un guiño a mi marca personal y porque también es un poco todo la razón por la cual he hecho las cosas. Al final es por amor a la pastelería, por amor a la vida, por amor al crecimiento. Entonces Lover era como un nombre adecuado. Y ya para ir cerrando, Cami, un consejo que le daría a esa Camila de 18 años que estaba en esa indecisión de biología, gastronomía, ¿qué le dirías sobre cómo lidiar finalmente con las expectativas, con los errores y con los desafíos que viviste en estos últimos años? Le diría que confíe en sus capacidades, que no se compare nunca, que se compare solamente con ella misma todos los días y que simplemente se preocupe de crecer todos los días un poquito. Gracias, Camila, por estar hoy día con nosotros y contarnos tu historia, y también a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos.